Carlos, ¿cómo estás? No, hay gente en sala de espera todavía. Esperemos 2 minutitos. ¿Arranquemos? Por Sí, favor. profe, ya podemos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Campastro y soy uno de los docentes que tiene a su cargo el dictado de la parte teórica de la materia. Nos acompañan hoy también, de los que estoy viendo, bueno, el contador Ibarguren, la contadora Liliana Romero, el contador Fernando Carrizo, el contador Joaquín Jallés. Y antes de empezar la clase en sí, les voy a comentar en cierta manera, es decir, yo una parte y el contador Carrizo y el contador Jallés después sobre el uso de la plataforma Moodle, ¿sí? Les pedimos que estén sin audio, ¿sí? Para no interferir, y que de todos modos las preguntas que vayan surgiendo, que las vayan haciendo a través del chat, y bueno, cada tanto me van a ir interrumpiendo Fernando o Joaquín para hacerme las preguntas, si es que ellos no la pueden ir contestando a través del mismo chat, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir ahora un pequeño PowerPoint de... ¿Dónde estábamos? Yo lo había abierto, no sé por qué ahora... No, esperen, que estoy teniendo problemas. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, ustedes saben esta materia, Estudio Técnica Impositiva 1. No voy a caer en la tentación de decir que es la más importante de toda la carrera, porque bueno, cada docente dice que la de uno es la más importante, pero sí es una de las materias que les va a dar muchas herramientas para salida laboral. ¿Cómo se conforma la cátedra? Bueno, en estos momentos tenemos alumnos tanto de la sede central como de Tartagal. En los que estamos en sede central, digamos, se conforma el cuerpo docente de la contadora Hermosinda Eguas, que es la titular, a quien ustedes ya conocen por derecho tributario. Quien les habla, Miriam Campastro, el contador Héctor Testa, que los dos tenemos cargo de adjunto, y en Tartagal, la contadora Liliana Romero y el contador Marcelo Jallés son los responsables de la materia en Tartagal. Mientras que los JTP y auxiliares son el contador Carlos Ibarguren, el contador Marcelo Jallés, Antonio Méstica, Julio Aramayo, Patricia Calderón, Liliana Romero, Fernando Carrizo, Joaquín Jallés y Gerardo Bertorello, que les está en Tartagal. Tenemos planificados clases teóricas los días lunes y miércoles de 18 a 20. Por ahora seguiremos todo virtual. Y en principio las clases prácticas de los martes de 20 a 22, y bueno, martes y jueves de 20 a 22. Es probable que necesitemos algunos viernes para poder, digamos, dar algunos seminarios complementarios o ampliar información o ampliar clases, porque la verdad que entre feriados, entre tiempo que no se da clases por épocas de exámenes y todo, la verdad que estamos bastante complicados. De todos modos, ya se les va a ir avisando con el debido tiempo. ¿Cómo es el tema de parciales? Bueno, toda esta información ustedes la tienen en la plataforma Moodle, ¿sí? Salud. Se van a realizar 3 pruebas parciales, que por ahora van a ser todas virtuales. Las indicaciones están en la plataforma Moodle. Se van a rendir en días y horarios comunicados previamente a los alumnos, que ya en la próxima van a tener acceso a cuáles son las fechas que están programadas en cuanto a para los parciales.
¿Y qué es lo que se necesita para regularizar la materia? En primer lugar, haber obtenido un promedio de 4 puntos o más en el conjunto de las pruebas tomadas. No haber registrado aplazos o ausencia en cantidad mayor de una prueba, por lo tanto, 2 pruebas parciales deben estar aprobadas. Supongamos que en una se saquen 4 y en la otra se saquen 8, ¿sí? No necesitan rendir el tercero, porque ya 8 más 4 es 12, dividido 3, 4, ya están regularizados. Pero además también tienen que asistir al 75% de las clases prácticas, que es el requisito que se deberá cumplir en forma global, o sea, todas las clases prácticas dictadas en el cuatrimestre, e individualmente para cada parcial. El 75% de las clases prácticas dictadas hasta el primer parcial, entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero. ¿Quiénes van a poder ir a recuperatorio? Quienes, en primer lugar, tuvieran un solo aplazo y por lo tanto han aprobado los otros 2 parciales y su promedio fuera menor a 4, ¿sí? Es decir, que tengan de pronto 4, 4 y 3, 4, 4 y 2, 4, 4 y 1, o 4, 4 y ausente, ¿sí? O que habiendo aprobado 2 parciales, bueno, con ausencia en el otro, y su promedio fuera menor a 4. Y para tener derecho al recuperatorio global debe encontrarse cumplido también el requisito de asistencia, según lo mencionamos en el punto anterior. Tenemos posibilidad de promocionar la materia. ¿Y quiénes van a poder promocionar la materia? Que significa no ir a un examen final. Quienes cumplan con el requisito de asistencia y a su vez tengan 8 o más puntos en cada una de las 3 pruebas parciales. Es decir, no puede ser que en una tengan 10 y en la otra 7. No, tienen que tener 8 o más en cada uno de los 3 parciales. O sea que necesariamente tienen que rendir los 3 parciales. En todos los casos se va a controlar la asistencia, también en las clases teóricas, requiriéndose más del 75%, salvo alguna justificación fundada por parte del alumno, y si bien no figura, lo que estamos haciendo con esta modalidad es quienes estén en condiciones de promocionar, lo más probable es que antes del tercer parcial se les tome una evaluación oral, ¿sí? Los parciales se rinden también a través de la plataforma Moodle, hasta ahora, ¿sí? Con lo cual, bueno, lo que vamos a necesitar es que, digamos, en esos parciales tienen que estar con cámara y con audio permanente, tienen que estar conectados con el mismo dispositivo, tanto en la Moodle como en el Zoom, o por excepción, y a quienes soliciten autorización, que después ya cuando estemos más cerca del parcial, les vamos a avisar, les vamos a decir cómo, van a poder conectarse con 2 dispositivos. Desde ya les digo que para los parciales no pueden tener ningún tipo, ni anteojos de sol, ni auriculares, ni nada que no permita verles bien la cara, e inclusive, bueno, en cualquier momento les podemos pedir que nos muestren cuál es el entorno en el cual están, porque lógicamente lo único que pueden tener a mano son los conocimientos y la inteligencia, ¿sí? Respecto de exámenes finales, les pedimos, están también subidas en la plataforma Moodle. Hay una resolución que es la resolución 200 y allí también están las instrucciones propias de la cátedra, donde, bueno, es más o menos similar. Los exámenes se están tomando orales, ¿sí? Donde, bueno, primero se identifica a los alumnos, después se les toma un examen oral individual a cada uno. ¿Cuáles son las fechas previstas de parciales? El jueves 13 de mayo, el primer parcial, que va a ser hasta el trabajo práctico número 6. El martes 15 de junio, que va a ser hasta el práctico número 12.
El martes 20 de julio va a ser el parcial que va a ir hasta el práctico número 17, y el martes 27 del 7 va a ser el recuperatorio donde entran todos los temas. De todos modos, es importante destacar que si bien supongamos en el parcial 2 entra hasta el práctico número 12, no quiere decir que no se pueda tomar nada de lo del primer práctico, de lo del primer parcial. ¿Por qué? Porque la materia es acumulativa, ¿sí? Para llegar hasta el práctico 12, necesariamente se tienen que tener los conocimientos del práctico 1 a 6. Entonces, bien se pueden pedir temas que se han tomado antes. No, los parciales tienen dos partes, una parte que es teoría y otra parte que es práctica. Y tienen que estar aprobadas ambas, teoría y práctica, para que, digamos, el parcial esté aprobado. Antes de los parciales existen clases de consultas generales, donde la idea es que, bueno, generalmente se hacen 2 o 3 días antes del parcial, donde la idea es que ustedes vayan a sacarse dudas, ¿no? A decir, explíqueme desde el artículo 1 de qué se trata el impuesto, sino que sean dudas puntuales. También, en cualquier momento, ustedes pueden consultar cualquier duda que tengan. Algo que siempre nos preguntan porque nosotros igual seguimos adelantando teoría. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿hasta dónde entra la teoría? Y la teoría de los parciales es coincidente con los temas de los trabajos prácticos. De pronto, si decimos, bueno, el práctico 6 se trata de segunda categoría, entonces quiere decir que la teoría va a entrar hasta segunda categoría, por más que después estemos dictando, ya a esa altura del parcial estemos dictando otras cosas. Bueno, y los protocolos e instrucciones para parcial y finales, de todos modos, ya vamos a ir volviendo cuando estemos más cerca de los parciales. En cuanto a programa y bibliografía, está en la plataforma Moodle. Digamos, ahí tienen ustedes, hay un libro, que es el de Razmilovich, que es la edición del 2020. Tienen también acceso al libro de Impuesto a las Ganancias de Fernández. En la biblioteca también, que es un libro virtual. En biblioteca, bueno, estamos tratando que tengan, en cierta manera, bibliografía actualizada. En la plataforma también tienen el texto de la ley y del decreto reglamentario. Y sobre esto, un consejo. El mejor amigo que van a tener a mano es tener la ley y el decreto, ¿sí? Un consejo, asistan a las clases con la ley y con el decreto. ¿De dónde lo pueden bajar? Bueno, está en la plataforma. En el año 2019 se ha producido un texto ordenado de la ley y el decreto reglamentario. Por lo tanto, en la plataforma también lo que tienen es algo así como un convertidor de artículos. Es decir, cuando en el texto anterior era el artículo 23, en el texto actual es el artículo 30. ¿Por qué? Porque mucha bibliografía está redactada antes de este texto ordenado. Entonces, sí o sí es necesario saber qué artículo era antes y qué artículo es ahora para saber que uno está con el mismo tema. De todos modos, el texto de la ley y el decreto reglamentario, lo más probable es que en 10 días quede desactualizado porque hay un proyecto de reforma que si no sale esta semana, sale la semana que viene. Así que bueno, cuando se modifique la ley y podamos tener nosotros acceso a algún texto modificado, se los vamos a proporcionar. Bueno, nuestra forma de conectarnos es a través de la plataforma Moodle. Y para el uso de la plataforma Moodle, le dejo la posta al contador Fernando Carrizo, que él les va a explicar bien los usos y qué es lo que se hace a través de la plataforma. ¿Sí? Bien, gracias, profesora. Bien. Bueno, buenas tardes, chicos.
En primer lugar, algo que puse en el chat y que muchos pasaron por alto. Yo puse que no se nombren en el chat. Nosotros tomamos asistencia de acuerdo a cómo ustedes entran y están en la sala de espera. No tienen que usar el chat para poner sus nombres. Lo dijimos 2 veces, el contador Carrillo lo dijo 2 veces y una de sus compañeras lo dijo 2 veces. Así que presten atención a lo que escriben antes. No hagan el efecto de manada de que si todos ponen, uno pone, ya todos ponen. ¿Cómo deben ingresar para tomar correctamente la asistencia? Les puse en el primer mensaje, muchos han entrado tarde, entonces es muy probable que no lo tengan. Pero ustedes tienen que estar identificados con apellidos, nombres y libreta universitaria. En ese orden, apellidos, todos los que tengan, nombres, todos los que tengan, y libreta universitaria, el número que tengan asignado. Ahora, hay una consulta de uno de sus compañeros que me dice, no sé cómo cambiarlo. Bueno, ustedes van a visualizarse en el aula, o sea, van a ver su imagen, y por ejemplo, yo tengo mi imagen acá, me veo, y arriba a la derecha van a tener 3 puntitos. Y ahí en los 3 puntitos van a poder renombrarse. Y al renombrarse van a poder poner el nombre correcto. O la forma correcta de entrar. Lo mismo, o es, digamos, un requisito muy formal o bastante controlado poner el tema de los parciales. No los vamos a dejar entrar a rendir el parcial si es que no están correctamente identificados. Así que practiquemos desde ahora, desde la primera clase, para seguir este orden. Apellidos, nombres y libreta universitaria en ese orden. Bien, ahora sí lo que me toca es ver el tema de la plataforma. Voy a compartir yo mi plataforma. Perdón, dejo de compartir yo. Está, profe, listo, ya se bueno. cambió. Bien. Gracias. Ya me sacaste. Sí. Dale, bárbaro. Bueno, ustedes van a tener que buscar el curso Teoría y Técnica Impositiva 1. Dentro de la plataforma Moodle, que a esta altura calculamos que ya deben tener un usuario y contraseña. Yo entré directamente porque ya estoy matriculado, pero ustedes van a tener que matricularse. O les va a pedir una clave de matriculación, mejor dicho. Y depende que sean, si son alumnos oyentes o si son alumnos regulares de 2021. Si son alumnos regulares de 2021, van a poner la clave contador 2021 todo en minúscula. Lo pongo en el chat para que no haya confusión. Esa es la clave para alumnos regulares del año 2021. Es decir, los que están cursando este año para regularizar la materia. Esa sería la mejor expresión, exactamente. Los que están cursando con el carácter regular, o sea, los que no son oyentes, en definitiva. Los que son oyentes van a ingresar con la clave histórica del puesto, que es 18 impuestos, todo mayúscula. Yo lo estoy poniendo en el chat también para que lo tengan. Clave para oyentes. Y para los que son oyentes, por favor, se van a identificar, como hemos dicho, para entrar en la a las clases, solamente que van a agregar luego de libreta universitaria un guión y la palabra oyente. Entonces sería nombres, apellidos, libreta universitaria, guión, oyente. Hemos mandado una clave por SIU, lo que pasa es que esto lo hemos hecho después. Entonces hay gente que ya tiene o ya está matriculada con la clave vieja. Por lo tanto, va a tener que darse de baja en la plataforma y o matricularse otra vez en Teoría y Técnica 1 con la clave correcta. ¿Cómo me doy de baja en la plataforma? Ustedes van a entrar, si ya están matriculados incorrectamente, y acá a la derecha tienen la ruedita. Y la ruedita les va a salir una única opción que va a ser dar de baja. A mí me salen estas opciones porque yo tengo el rol de profesor, pero a ustedes les va a salir una única opción que va a ser dar de baja. Se dan de baja en la materia y se dan de alta otra vez con la clave correcta. Los recursantes se inscribieron para regularizar la materia, entonces utilizan la clave de contador 2021, o sea, la clave de los regulares comunes, o los que van por la regularidad común. No hay diferencia en el contenido de la plataforma, sino que nos sirve a nosotros para agruparlos. ¿Por qué? Porque los oyentes ya tienen regular la materia y capaz que están asistiendo a clases para rendir en el próximo llamado.
Los que van por la regularidad los necesitamos tener identificados para que puedan, rendir el parcial, acceder a las actividades específicas para los que van por la regularidad, para que puedan ver los links de los parciales y los recuperatorios, y del recuperatorio en definitiva. Paula me dice, ¿no te volvió a salir el curso? Sí, no te va a salir, lo tenés que buscar otra vez. Anda al buscador de Moodle de cursos y pones teoría y técnica 1 y te va a aparecer otra vez para que te puedas volver a matricular. Hay una alumna, perdón Fernando, que dice, Dayana González, yo quisiera saber si estoy regular y ahora quiero promocionarla, sería alumna oyente. O sea, si es regular quiere decir que ya tiene la regularidad, por lo tanto está como oyente y no puede promocionarla, porque no está cursando para regularizarla en esta ocasión. ¿Es así? Habría que preguntarle, profe. Yo entiendo que Dayana quiere decir que va a recursar la materia con el objetivo de promocionarla. Capaz que eso es lo que quiere decir. Pero creo que no pueden recursarla si es que la tienen regular. Sí, sí se puede, profe. ¿Ah, sí se puede? En mi Sí. época no se podía, pero eso era hace 40 años atrás. No, sí se puede recursarla ¿Sí? y promocionarla. Hay gente que lo puede promocionar teniéndola regular, no hay problema. Sí. Bien, no sé si quedó otra pendiente, si no vamos con lo que planteo. Bueno, Bien, dos sí, acá cositas dice, más. bueno. Ah, perdón, profe, sí. No, vos todo tuyo, todo tuyo. Dos cositas más. Nosotros siempre vamos a poner el link al inicio de la plataforma. O sea, apenas entren ustedes van a encontrar el link de la clase. Van a tener el link para unirse haciendo clic directamente en el link o el enlace, o bien van a poder acceder por Zoom con la contraseña o el número de identificación de la reunión y la contraseña código de acceso. Acá, como decía la contadora antes, está todas las condiciones o todas las reglamentaciones que estamos explicando, que está hablando la contadora, y se les va a ir habilitando a medida que vamos viendo los temas. El tema 1, sujeto, objeto, fuente, van a tener un trabajo práctico, tienen en la plataforma doctrina, tienen, bueno, como decía la profesora, leyes, tienen el decreto reglamentario, tienen artículos de doctrina, ya dije, en fin, tienen un montón de recursos para poder llevar la materia. Si no están bien renombrados o nombrados en la plataforma, una cuestión que nos pasó el cuatrimestre anterior, tienen que estar correctamente nominados o nombrados. Para estar nombrados bien, tienen que tener todos los nombres y todos los apellidos según figura en el SIU. O sea, hay gente que se matriculó en el Moodle con un solo apellido o un solo nombre. Necesito que coincidan las dos cosas. Que me coincida el Moodle y que me coincida lo que es el SIU. ¿Por qué? Porque como los parciales se toman a través de la plataforma, nosotros hacemos un cruce de datos y necesitamos tener esa coincidencia de nombres y apellidos. Si no lo tienen, acá arriba a la derecha van a poder modificar su perfil. En editar perfil van a poder modificar su nombre. Editar perfil, voy a poder poner el nombre correcto y busquen, por favor, que el correo que tengan acá sea el que ustedes usan. ¿Para qué? Porque nosotros mandamos mensajes, avisos o advertencias o alguna cuestión que haya que tener en cuenta, ya sea para las clases o para el parcial, y se los va a mandar Moodle a este mail. Bien. No sé qué me queda. Dos temitas. ¿Sabes qué? Ya que estás en la PM, el tema del foro. Bien, me voy al foro. El foro, chicos, es el espacio que ustedes tienen para consultas. Está disponible las 24 horas y los profesores tenemos turnos para contestar las dudas del foro. El problema es dónde lo encuentro. Acá está. Donde dice, bienvenidos al foro de consultas. El foro de consultas, yo les decía, está disponible. Bueno, en realidad ahora lo vamos a habilitar. Va a estar disponible para que ustedes carguen o consulten o cuelguen su consulta en este foro. Ustedes la cuelgan y nosotros los vamos a ir contestando en función del orden en que ha sido colgado. ¿Qué otra duda hay? A los que están de oyente también van a poder asistir a las clases prácticas. Lo que no van a poder hacer es
por los que no están inscritos es acceder al parcial y al recuperatorio. Dos cositas más. Si ustedes saben que en la facultad hay, bueno, si quieren averiguar por becas de conectividad y si tienen problemas para participar en el cursado virtual, tienen que dirigirse a la facultad porque allí tratan de solucionar, no lo podemos hacer nosotros. Igual que si de pronto hay algún problema con su inscripción, bueno, lo tienen que manejar a través de la facultad. Y no podemos nosotros decir, hay algunos alumnos que han preguntado si pueden cursarla como si fuera condicional, y eso no está previsto, así que no, digamos, como condicionales y rendir y que después, según se aprueba una correlativa anterior que yo, no, eso no podemos, ¿sí? Porque no está admitido por la facultad, ¿sí? No sé si algo... Una pregunta, contadora, perdón. ¿Cómo entran si son oyentes? Con los mismos formatos que cualquier estudiante, apellidos, nombres y libreta universitaria, solamente que en el caso de Jonathan va a agregar un guión y va a poner la palabra oyente. Marian Vélez me pregunta, ¿puede explicar cómo hago para nombrar, o sea, para asistencia, en qué parte del Sumo Moodle? No sé si se refiere a renombrar. Vos en el cuadradito que tenés en Moodle, Marian, vas a poder verte, y hacia la derecha vas a tener 3 puntitos, que es la configuración que te va a permitir renombrar tu usuario. Oyente Ábalos me puso al revés, me puso en la libreta universitaria la palabra oyente y después Ábalos. Primero el apellido, después los nombres, después la libreta universitaria y después la palabra oyente. A ver, acá preguntan, profe, ¿hay promo condicional? A ver, al momento, supongamos que se sacan 8, 8 y 8 en los 3 parciales y pasan también lo que sea, y podrían llegar o tienen 8 y 8 y podrían acceder a una promoción, pero no tienen aprobadas las correlativas anteriores, lo cual quiere decir que pueden regularizar la materia, pero no la van a poder promocionar. ¿Sí? O sea, el requisito para poder promocionar es que tengan aprobadas las correlativas anteriores. No sé si hay alguna otra. ¿Qué materias se necesitan para la promoción? Las que necesitan para estar inscritos como regulares. No, ¿qué materias se necesitan para la promoción? Ojo, una cosa es para cursar lo que necesita y otra cosa es para... Piensen que la promoción es como un examen final. Entonces, para poder darles la promoción tienen que tener aprobadas las correlativas anteriores. No me pregunten cuáles son las correlativas anteriores porque no lo supe cuando yo cursaba y menos lo sé ahora. Entonces tienen que agarrar el plan de estudio y fijarse cuáles son las correlativas que necesitan para poder rendir impuestos 1. Es exactamente los mismos. ¿Sí? ¿Me permitís, por favor? Sí. Yo quería pedir, por favor, a los profesores que... resulta que estamos con un problema de capacidad del Zoom. Si ustedes ven la lista de participantes, tenemos 300 personas actualmente conectadas. Resulta que hay muchos que están a lo mejor intentando conectarse, o muchos o no, no sabemos. Así que los profes que no somos o que no son hoy hosts y los que son oyentes, lamentablemente les voy a tener que pedir, y les pedimos disculpas, pero que se retiren y le demos prioridad a los inscriptos, a los que están inscritos en este año 2021, ¿sí? Por favor. Lamentablemente es por un tema de la facultad, por mí y por nosotros, pueden haber 1000 conectados, para nosotros mejor, nos motiva más y nos encanta que todos participen, pero hoy tenemos ese problema y vamos a hablar con las autoridades de la facultad para que el aula virtual se amplíe, o no sé, la verdad desconozco del Zoom el máximo de participantes, pero bueno, tenemos hoy ese inconveniente, ¿sí? Resumiendo, los que son oyentes, por favor, salgan de la reunión.
Y los profesores Disculpe, profesor, ¿puedo hacer una consulta? A ver, ¿sí? A ver, yo no me podía conectar por mi PC porque me conecto a través de la PC del trabajo, el Zoom, y el Zoom es como una plataforma o sea, no corporativa, ¿sí? Entonces me conecté a través del celular. Ahora conseguí otra notebook y estoy tratando de ingresar a la sala. Si estoy conectada desde el celular, ¿puedo ingresar a la sala o no? no vas a Desde poder la compu. porque se superó la capacidad. Si no se hubiera superado la capacidad, podrías entrar. Pero como ya está superado los 300, Sí. y bueno, estamos en 297 ahora, pero no sé cuántos hay en espera, entonces, bueno, no vas a poder entrar. Ok, entonces sigo desde el celular por ahora y Seguir después en el celular integro con y el solucionarlo Zoom. para la próxima clase, exacto. Tratemos de Exacto. estar con un solo dispositivo, porque creo que eso, no estoy seguro, pero creo que también Ocupa dos. ocupa dos. Sí. Sí, no, lo que pasa es que me conecté desde el celular por la hora, hasta que pude conseguir otra notebook para conectarme, entonces ahí cuando conseguí la notebook para conectarme, ya estaba desde el celular. Pero bueno, gracias, por ahora sigo así, pero la próxima clase trato de solucionarlo. ¿Siempre las clases van a ser por Zoom? Sí. Y como viene la mano, sí. Ay, no, porque yo vuelvo a la universidad después de muchos años y pensé que era por la plataforma que la universidad tenía, no por Zoom. Lo que pasa que es conjunto, ¿sí? O sea, las clases se dan por Zoom y se usa la plataforma Moodle como apoyo para material, pero las clases se hacen por el Zoom, porque la plataforma Moodle no tiene cámara, no tiene interactividad, digamos. Ah, ¿y ¿sí? los parciales también son por Zoom también entonces? No, el parcial se rinde a través de la plataforma Moodle, pero como no podemos ver qué es lo que hacen en la plataforma Moodle, sí los podemos ver si es que están conectados al Zoom. Entonces tienen que entrar al Zoom y a la plataforma, las dos cosas a la vez. Ok, ¿sí? Para ver el tema de las conexiones tengo que ver cómo hago con las conexiones y los permisos. Bueno, gracias. Bien, perfecto. Acá preguntan, ¿la promoción se rinde después de rendir los 3 parciales prácticos? El tema es así. Si con los 2 primeros parciales están en condiciones de promocionar, previo al tercer parcial se les toma un examen teórico, digamos integrador, para ver si están en condiciones de rendir el tercero. Supongamos que estén en condiciones, que rinden el tercero y que no llegan a 8, quiere decir que están regulares en la materia, pero que no la promocionaron, ¿sí? O de pronto que rinden el oral y no les va bien en el oral, bueno, pueden no rendir el tercero, porque ya tienen 8 y 8 en el primero y en el segundo, ¿sí? Bueno, y que aprobadas es regular, es cierto, profe, porque para finalizar solo pide tener finalizado contador. Bueno, hay dos cosas distintas, una cosa es regularizar la materia y otra cosa es promocionar la materia. Para regularizar la materia, no es necesario tener determinadas materias anteriores aprobadas, ¿sí? O sí, depende, hay que ver el plan de estudio, qué es lo que le piden como requisito, ¿sí? Ahora, si quieren promocionarla, ahí sí tienen que cumplir los requisitos de aprobada, ¿sí? Les vuelvo a decir, no me empiecen a decir que tiene contabilidad 4 para finalizar, la economía 3, no tengo idea cómo es el régimen, ¿sí? Es decir, cuáles son las correlativas anteriores, la verdad que no lo sé. Fíjense en el plan de estudio, qué es lo que se necesita para entrar en la promoción, ¿sí? Por lo pronto, preocúpense por aprobar los parciales. Cuando ya tengan más de 8, empiecen a ver qué es lo que necesitan para poder entrar en la promoción, ¿sí? Preguntan si las clases van a ser grabadas y subidas a la plataforma para que aquellos que son oyentes puedan acceder. En principio creo que hasta el año pasado no lo hacíamos, creo que ahora sí se van a subir, pero por muy poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy pesadas y entonces creo que la tienen que bajar, ¿es una cosa así, Joaquín? Es así. ¿Es así?
Lo estamos conversando, pero sí, es así, la vamos a subir, va a durar un tiempo, y si en ese perentorio, digamos, si en ese plazo no la descargaron a la clase, no la van a poder descargar después. ¿Sí? En principio, Bien. ahora tenemos esa instrucción. Sí, para las clases prácticas va a haber una sola comisión, que van a ser martes y jueves de 8 a 10 de la noche, ¿sí? Salvo que tengamos que dar de alguna manera 2 comisiones por el tema de la cantidad de alumnos, eso estoy pensando ahora. No sé, se nos está, pues, por los que están para cursantes, ¿no? O sea, los que están cursando para regularizar. Las clases prácticas empiezan la semana que viene. Toda esta semana vamos a tener clases teóricas. Es muy probable que tengamos que dar también el día viernes una clase teórica. ¿Para qué? Para arrancar con tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, hoy, lunes y miércoles de 18 a 20, martes y jueves de 20 a 22. Si hay posibilidad, preguntan si es que hay posibilidad de una comisión a la mañana de la práctica, no sé. Estamos aprendiendo junto a ustedes, estamos viendo, porque además depende también de la facultad, de que hayan aulas, o sea que son muchas cosas que tenemos que ver, ¿sí? Bueno. Bien. Entonces, pregunta si vamos a dejar el material en la plataforma. Sí, las clases, los PowerPoint de apoyo para la clase va a estar en la plataforma, después se van a subir la clase, pero desde ya les voy anticipando que existe un material que es muy importante y que se llama libros, ¿sí? Que está bien que los libros por ahí están desactualizados un poco, ¿sí? Pero piensen ustedes que en su vida profesional no van a tener todo lo que ustedes necesiten en YouTube, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que aprender a consultar a los libros de textos. Vamos a arrancar entonces siendo las 7 menos cuarto. Vamos a arrancar con el tema de hoy, que es, digamos, la primera clase de lo que sería impuesto a las ganancias. A ver, ¿dónde estoy? Esperen un cachito que tengo, no sé por qué no me permite. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, en toda esta semana vamos a ver un tema de objeto, fuente, imputación, sujeto, ¿sí? Ganancia bruta, ganancia neta. Vamos a tratar de verlo durante toda esta semana. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia de cuando era alumna allá lejos y hace mucho tiempo, lo ideal de esta materia es llevarla al día. Yo no les digo que estén 5 horas diarias estudiando la materia, no, pero sí irla llevando al día y no dejarse para el momento del parcial. ¿Por qué? Porque si no, no van a llegar, no van a comprender lo que es en sí el impuesto a las ganancias. Un impuesto que a mí personalmente me fascina, me encanta. Y esto es lo que les había dicho antes. Es decir, me encanta como lógica que tiene, porque es un impuesto que uno lo puede razonar. Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque nadie quiere pagar impuestos, obviamente, pero por lo menos tiene una lógica, cosa que otros impuestos para mí no tienen. Este material, es la advertencia que les hacemos, es solamente material de consulta, que bajo ningún punto de vista reemplaza o pretende reemplazar la lectura de los textos legales, ni la consulta a la bibliografía correspondiente. En cuanto a la bibliografía en general, en cada material que les vamos subiendo, por ejemplo, de las clases, que son estas clases de apoyo,
que este ya está subido a la plataforma. Les vamos a mencionar a dónde pueden recurrir. Fíjense que este libro, Gebhardt y Malitano, es uno de los últimos libros que está escrito en Impuesto a las Ganancias, y la verdad que está muy bueno, ¿sí? Usted, bueno, este es papel, creo que no lo hemos pedido que lo compren en la facultad, pero sí ustedes tienen la plataforma lo que es Razmilovich, y creo, bueno, y también es, una vez que han incorporado conocimientos, está muy bueno también el de Impuesto a las Ganancias explicado y comentado. Hoy la última edición que tenemos, la del 2020, está en proceso la del 2021, pero todavía no la tenemos. Lo que sí hay que tener en cuenta que el impuesto, nuestros impuestos, y sobre todo el impuesto a las ganancias, es algo sumamente dinámico. Con lo cual tienen que tener cuidado cuando estudian, ustedes que les encanta estudiar de parciales de años anteriores, bueno, ver cuál es el texto vigente del impuesto en ese momento. De hecho, en el 2019, en el 2018 hemos tenido una reforma, a fin del 2017 que empezó en el 2018, en el 2019 que empezó en el 2020, y como les decía hace un rato, creo que la semana que viene va a haber otra modificación en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y hay otra pendiente también en análisis en el Congreso. Entonces, bueno, vamos dando sobre la marcha. Entonces, sí, arrancamos un poco. Si recordamos derecho tributario, ¿se acuerdan allá que habían visto cuáles eran las potestades tributarias? Es decir, ¿qué significa potestad tributaria? Es decir, ¿quién puede dictar impuestos o fijar impuestos? Y esa distribución está en la Constitución Nacional en el artículo 75. Y del artículo 75, que lo acabo de extraviar, lo tenía impreso y lo acabo de extraviar, bueno, ustedes saben que nada se pierde, todo se traspapela en escritorios de contadores. Podemos resumir que, bueno, que aparte ustedes lo han visto en derecho tributario, que existen impuestos que pueden ser sancionados y que son percibidos o cobrados únicamente por la nación, que son los derechos de importación y exportación y las tasas postales. También las provincias está previsto que tengan, que puedan fijar o tienen derecho a establecer impuestos directos, salvo, perdón, no sé quién tiene un perrito por ahí que está ladrando, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Entonces hemos dicho que es potestad exclusiva de las provincias el dictar impuestos directos, salvo que el Estado Nacional haya ejercido la facultad del artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Esto quiere decir que la Nación, también en forma concurrente con las provincias, pero de manera transitoria, pueden dictar o establecer impuestos directos, a condición de coparticipación y bajo ciertas circunstancias, esto es que sean problemas de, acá está, puede ser que sea, que dice, cuando la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo requieran. Y fíjense que los requisitos son, por un lado, que sean coparticipables y por otro lado, que sean por un plazo determinado, o sea, que sean transitorias. Y después surge de la misma Constitución que tanto nación como provincia tienen facultades concurrentes y permanentes de dictar impuestos o de establecer impuestos indirectos. En impuestos 1, lo que vamos a analizar son básicamente los impuestos directos. En impuestos 2 es lo que se ven los impuestos indirectos. Y esto viene de la mano también, si seguimos recordando derecho tributario,
¿Se acuerdan qué era el hecho imponible? ¿Qué profesora, cómo nos viene a preguntar esto, no? Bueno, el hecho imponible es, si lo decimos académicamente, es el conjunto de hechos o situaciones descritas en la ley como presupuesto generador de la obligación tributaria, ¿sí? Es decir, el hecho imponible es, en cierta manera, lo que el legislador quiso gravar. Ahora, para poder configurarse o para que exista un hecho imponible, tienen que haber manifestaciones de capacidad contributiva. No es que el hecho, o sea, ustedes han visto en derecho tributario todos los límites constitucionales que tiene un impuesto o un tributo, ¿sí? Y que dentro del hecho imponible que no se puede gravar, es decir, el hecho imponible siempre es una manifestación de una capacidad económica. De hecho, deben haber visto en tributario que hace muchos años en Francia se cobraba impuestos en función de la cantidad de canillas que se tenían, ¿sí? O en algún momento de la cantidad de ventanas. Bueno, ¿por qué? Porque si tenía muchas ventanas la casa, quiere decir que tenía más dinero, y si tenía muchas canillas, quiere decir que tenía mayor capacidad contributiva. Quiere decir que lo que manifiesta, lo que puede grabarse, que es lo que se llama la manifestación de capacidad contributiva, son tres, aceptados por la doctrina: lo que se gana, lo que se tiene y lo que se consume. Es decir, ¿qué es lo que el legislador eligió para gravar? Lo que se gana es lo que estudiamos en Teoría y Técnica Impositiva 1. El impuesto a las ganancias, que es aplicable para personas humanas y sucesiones indivisas y para sociedades u otros entes jurídicos. También tenemos el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es un impuesto que grava a las personas humanas y sucesiones indivisas. Tenemos otro impuesto a los premios, sorteos y concursos deportivos, ¿sí? Eso es básicamente lo que se gana. Pero también en Impuestos 1 estudiamos lo que se tiene. Lo que un contribuyente tiene en su patrimonio es manifestación de capacidad contributiva. Y tenemos el impuesto sobre los bienes personales, que grava a las personas humanas y sucesiones indivisas. Otro tributo, la contribución especial sobre el capital de las cooperativas. Antes teníamos un impuesto que era complementario para todos los entes y empresarios, complementario impuesto a las ganancias, que era ganancia mínima presunta, que a partir del 2017 ya no está vigente. Y también existen impuestos por tenencia de determinados bienes, por ejemplo, un impuesto automotor, un impuesto inmobiliario, que normalmente, si bien es potestad de las provincias, se delegó el cobro en los municipios. Y lo que se consume, que se va a estudiar en Teoría Técnica Impositiva 2 el próximo cuatrimestre, es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto general al consumo. Impuestos internos, que es un impuesto específico a determinados consumos. Y el impuesto a los ingresos brutos, que en nuestra provincia se llama impuesto a las actividades económicas y que es un recurso provincial, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que tenemos es una pequeña introducción de qué es lo que vamos a analizar. Básicamente vamos a analizar impuestos a las ganancias e impuestos patrimoniales durante este cuatrimestre. Fíjense en que el impuesto a las ganancias es un impuesto, acabamos de decir que es un impuesto de tipo directo. ¿Y quién tenía potestad tributaria para sancionar impuestos directos? Habíamos dicho que era originaria de las provincias, pero que la nación podía dictar impuestos directos siempre y cuando sea por un plazo de tiempo determinado y bajo la condición que sea coparticipable. Bueno, fíjense en que el actual impuesto a las ganancias nació con el nombre de impuesto a los réditos
en el año 1932 como un impuesto de emergencia. Y llevamos 89 años de emergencia sin solución de continuidad. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el impuesto a las ganancias. Si ustedes ven en el impuesto a las ganancias, van a ver que es un impuesto que tiene plazo, que vence. Creo que el vencimiento actual es el 2029. ¿Qué quiere decir? Que en el 2029 lo que van a hacer es otra vez prorrogarlo por 20 años más. Alguna vez se olvidaron y cerca del 31 de diciembre tuvieron que dictar la prórroga los primeros días del año siguiente, ¿sí? Pero si llegado el vencimiento no se dicta una prórroga, quiere decir que el impuesto deja de ser aplicable. ¿Por qué? Porque es un impuesto con plazo, porque es un recurso nacional coparticipable con las provincias y dictado bajo lo que habíamos visto en las normas del artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que tiene que ser de manera transitoria. Este impuesto a los réditos fue reemplazado en el año 1973 por la ley 20.628 y se le cambió el nombre por impuesto a las ganancias, que es como lo conocemos hoy. Si ustedes van a ver que van ley de impuesto a las ganancias, ley 2628, y en el año 2019, a través del decreto 824, que se dictó los primeros, fíjense, desde el 6 de diciembre del 2019, lo que se hizo fue ordenar el texto de la ley 2628. Quiere decir que hasta este ordenamiento teníamos el primer artículo incorporado a continuación del artículo tal, el cuarto artículo incorporado a continuación del artículo tal, ¿sí? Lo que se hizo a través del decreto 824 ha sido renumerar todos los números, de manera tal que la intención es que no existan artículos a continuación de. Si ustedes toman un libro editado antes del 2019, o inclusive antes del 2020, porque creo que 2020, lo que hay del 2020 también tienen todavía la numeración anterior al decreto 824. Entonces, de pronto, como les decía hace un rato, hay un artículo emblemático, el de exenciones, que era el 20, bueno, ahora pasó a ser artículo 26. O el que era deducciones personales, el 23, ahora pasó a ser artículo 30. Por eso en que en la plataforma ustedes tienen lo que sería el convertidor de artículos, ¿sí? A su vez, también se modificó a través del decreto 862 del año 2019, que también se dictó los primeros días, ya les digo exactamente, el 9 de diciembre del 2019, justo antes del cambio de gobierno, se ordenó el texto del decreto reglamentario y se introdujeron también algunas modificaciones al decreto reglamentario. Entonces, presten atención cuando ustedes consulten bibliografía o también vean práctico de pronto de años anteriores, del año 2019, bueno, toda la referencia a artículos es diferente. Y para eso ustedes tienen en la plataforma ese convertidor que yo llamo, ¿sí? Bueno, esto es justamente lo que les estaba diciendo. Y les decía, bueno, yo creo que esta semana o la semana que viene va a haber una nueva modificación en el impuesto a las ganancias. Lo único estable en materia tributaria es que todo es inestable, ¿sí? Porque se modifican muy seguido las leyes, los decretos reglamentarios, tenemos resoluciones, o sea, es una materia sumamente dinámica. A medida que se van produciendo las modificaciones, bueno, vamos nosotros enseñando esas modificaciones. Bueno, y entremos ahora en sí en lo que es el impuesto a las ganancias.
Ya hemos mencionado que se trata de un impuesto directo y hay quienes sostienen que dentro de la propia ley de impuesto a las ganancias incluye varios impuestos. ¿Por qué? Porque en función del tipo de sujeto, el impuesto asume distintas características. ¿Por qué directo? Porque habíamos clasificado allá lejos y hace tiempo en tributario, que eran impuestos directos, los que gravan una manifestación directa de capacidad contributiva. Es decir, hemos dicho, lo que se gana, ¿sí? Es un impuesto que asume el carácter de personal para personas humanas y sucesiones indivisas. ¿Por qué personal? ¿Se acuerdan la diferencia entre impuesto personal y real? El impuesto personal era aquel que tiene en cuenta características particulares del sujeto para gravarlo. Así, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, yo les voy anticipando conceptos para que se vayan familiarizando, pero no quiere decir que los vamos a desarrollar ahora. Existen un concepto que se llaman deducciones personales. Esas deducciones personales se conforman de tres conceptos. Una ganancia no imponible, lo que se llama una deducción por carga de familia y una deducción especial por determinadas actividades. De manera tal, nos paremos en la segunda, que es las cargas de familia. Se permite cierta deducción de un monto para quien tenga hijos a cargo. Entonces, el carácter personal del impuesto se refleja con el cómputo de esas deducciones personales o las deducciones por hijo. ¿Por qué? Porque quien tiene una familia, quien tiene hijos, tiene obviamente menor capacidad contributiva que quien no tiene cargas de familia. ¿Por qué? Porque tiene que mantener a su familia. Entonces, a una misma renta, hasta antes de las deducciones personales, quien tenga hijos, por ejemplo, a cargo, va a pagar menos impuestos que quien no tenga hijos a cargo, ¿sí? Entonces, de esa manera se refleja el carácter personal del impuesto a las ganancias. Y fíjense que vamos a mencionar también, siempre que veamos personas humanas, va de la mano la sucesión indivisa. Ya lo voy a explicar en 10 minutitos. Sin embargo, cuando se trata de sociedades de capital, donde voy anticipando el concepto que las sociedades de capital son aquellas que no solamente perfeccionan el hecho imponible, sino que también son contribuyentes del impuesto. Por ejemplo, las sociedades anónimas, o las sociedades de responsabilidad limitada, o las sociedades anónimas simplificadas, o las sociedades en comandita por acciones, ¿sí? Son sujetos que van a ser contribuyentes del impuesto a las ganancias. Y en el caso de este tipo de sujetos, de sociedades de capital, el impuesto es real. Se aplica la misma alícuota para todo el mundo. Perdón, en el caso de, vuelvo al personal para personas humanas y sucesiones indivisas, no solamente se exterioriza el carácter de personal del impuesto a través de las deducciones del artículo 23, sino que el impuesto también se paga a través de una escala progresiva, que va del 5% al 35%, de manera tal que quien tenga mayor capacidad contributiva paga más impuesto para nivelar lo que sería el principio de igualdad, que lo han analizado ya en derecho tributario, digamos, el principio de proporcionalidad también, en que todos hagan el mismo sacrificio según su nivel de capacidad contributiva. En cambio, para las sociedades de capital, todas las sociedades de capital tributan el impuesto a las ganancias aplicando la misma alícuota. Y a partir del año 2018,
Es decir, podemos decir también que el impuesto a las ganancias es un impuesto global. ¿Por qué un impuesto global? Porque grava todas las manifestaciones de riqueza que cumplan los requisitos que vamos a ver enseguida, de acuerdo al tipo de sujeto que las obtenga. Pero a partir del año 2018, grava rentas cedulares. ¿Qué significa esto de rentas cedulares? Quiere decir que grava determinadas rentas específicas, que si no estuvieran especialmente indicados en la ley, no quedarían alcanzados por el impuesto a las ganancias. Pero como la ley los incluyó dentro del impuesto a las ganancias, pasan a estar alcanzados. Ya los vamos a ver después, no creo que ya lo más probable es que lo veamos mañana. ¿Cómo vamos hasta aquí? No sé si hay consultas o si han ido ustedes contestando, si quieren que... Estamos contestando, profe, no hay problema. Bueno, bárbaro. Bueno, les vuelvo a decir, es primordial que ustedes estén con la ley y el decreto en la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí pueden ir marcando, porque por más que uno les mencione y les muestre, bueno, lo ideal si estuviéramos en clases presenciales, les haríamos por ahí leer los artículos, es más fácil. Acá con esto desde la virtualidad, la verdad que yo personalmente no me termino de acostumbrar, sigo prefiriendo lo que sea la presencialidad, pero bueno, no tenemos otra cosa. Y entonces lo que vamos a analizar, vamos a empezar a analizar es qué es lo que grava el impuesto a las ganancias, ¿sí? En otros países se llama impuesto a las rentas. Acá en nuestro país se lo conoce con el nombre de impuesto a las ganancias. Y para saber qué es lo que grava el impuesto a las ganancias, tenemos que analizar el artículo 1 de la ley de impuesto a las ganancias. Pero este artículo 1, para gravar, hace, o sea, para definir el objeto, hace una combinación entre tres conceptos: objeto, sujeto y fuente. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos de derecho imponible? Decimos que tiene que haber un elemento objetivo, el qué, un elemento subjetivo, el quién, un elemento fuente o espacial, dónde, un elemento temporal, cuándo, y a su vez también lo que se llama, bueno, determinación de la base imponible y después, bueno, complementariamente las alícuotas. El impuesto a las ganancias, para definir qué es lo que grava, tiene en cuenta o hace un mix entre el qué, el quién y el dónde. Porque dependiendo del quién, va a ser el qué obtenido en el dónde. ¿Sí? ¿Cumplí el objetivo de marearlos hasta ahora? ¿Sí? Bueno, espero haberlo cumplido. No, la idea es no marearlo, pero sé que se puede complicarse un poco esta primera parte. Fíjense que empezamos leyendo el artículo primero de la ley y nos dice: todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Lo de emergencia, les reitero, estamos en emergencia desde 1932. Después nos dice el segundo párrafo que las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme lo establecido en el artículo 36. Ya vamos a tener una clase específica de todo lo que es sucesiones. Y acá viene lo importante. Dice: los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los párrafos de esos sujetos? Personas humanas, jurídicas, sucesiones indivisas o los demás sujetos indicados en la ley. Y acá empieza la complicación y dice: residentes en el país.
tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar, bueno, dejemos eso de lo de los pagos a cuenta. Y después dice, los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto en el título quinto y normas complementarias de la ley. Quiere decir entonces que este artículo primero, para definir qué grava, lo primero que hace es dividir a los sujetos en residentes y no residentes en el país. Y dice, si los sujetos son residentes, van a tributar sobre todas las rentas que obtengan en el país y en el exterior. Eso es lo que se conoce con el concepto de renta mundial. O sea, pagan sobre todo, obtengan en el país, obtengan esas rentas sean obtenidas en el país u obtenidas en el exterior. En cambio, si no son residentes, aplica el concepto de fuente argentina. ¿Qué quiere decir? Si no son residentes, van a tributar únicamente sobre las rentas que se generen en el país. Si lo vemos como un ejemplo, supongamos, Miriam Campastro es contadora, soy residente en el país, ¿sí? Tengo que tributar por mis rentas en el país. De pronto voy a Chile y doy una conferencia en Chile y genero una renta en Chile. Entonces, ¿tengo que tributar por esa renta que obtuve en Chile? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque soy residente en el país. Entonces, tengo que pagar por el concepto de renta, tengo que determinar el resultado en función del concepto de renta mundial. Renta mundial, voy a sumar las rentas en el país y las rentas en el exterior, esa renta que obtuve en Chile. En cambio, si fuera no residente en el país, va a tributar sobre las ganancias de fuente argentina. Supongamos que de pronto viene un cantante del exterior a presentar un show en el país, ¿sí? Ese sujeto, esa persona del exterior, yo ya estoy totalmente fuera de onda de cantantes y afines, ¿sí? A ver, Joaquín, alguno, vos que está... Me lo imaginé a Ricky Martin. Ricky Martin, bueno, Ricky Martin viene al país y da un concierto. ¿Eh? ¿Lo escuchas? Nicky Jam. Está bien. No tengo ni idea quién es Nicky Jam. A mí estoy en otra. Obviamente tenemos una diferencia generacional marcada. Bueno, pero supongamos, viene Ricky Martin, da un concierto en el país. ¿Genera una renta dentro del país? Sí. ¿Tiene que pagar por esa renta en el país? Sí. Pero resulta que en su gira dio también un concierto en Uruguay. ¿Tiene que pagar en Argentina por la renta que obtuvo del concierto de Uruguay? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no es residente, ¿sí? En cambio, si el que fue a dar, hizo un concierto en el país y en Uruguay fueron, por ejemplo, los nocheros, ¿sí? Que son residentes en el país, entonces sí tienen que tributar. Ahora, volvamos al ejemplo mío, que yo dije, fui a dar una conferencia a Chile. Como soy residente en el país, tengo que pagar por esa renta en Chile. Pero supongamos que Chile aplica el concepto, igual que nosotros, del no residente, y dice, todo el que venga a Chile a hacer cualquier actividad, tiene que pagar el impuesto a las ganancias chileno. Y entonces, yo tengo que pagar el impuesto de Chile y el impuesto de Argentina. Y estaría pagando 2 veces. ¿Sí? Bueno, para eso está la segunda parte del tercer párrafo del artículo del artículo 1, que decía, los sujetos que se refieren a los párrafos anteriores residentes en el país tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior
Y ahora dice, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley, las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos sobre sus actividades en el extranjero hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Quiere decir que si es residente, entonces la ley habilita a computar bajo ciertas circunstancias ese impuesto pagado en el exterior como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Pero pone como límite, dice, el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? El incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Quiere decir que hay que hacer dos cálculos. Por un lado, un cálculo sin considerar esa renta de fuente extranjera. Y por otro lado, otro cálculo considerando esa renta de fuente extranjera. La diferencia de impuestos va a ser el incremento de la obligación fiscal. Entonces, debe compararse con el impuesto pagado en el exterior y de los dos se va a computar el menor, ¿sí? De todos modos, existen también lo que se llaman convenios para evitar la doble imposición, ¿sí? Creo que hay alrededor de 19 o 20 convenios firmados con distintos países, donde lo que se hace, por ejemplo, con Chile hay un convenio. Después que les dije Chile, me acordé que, bueno, con Chile hay un convenio, y con Uruguay, con Bolivia, con Paraguay creo que no hay, ¿sí? Que lo que han convenido los países en estos convenios es cómo se van a distribuir las fuentes. Es decir, de pronto ese convenio con Chile dice, si un no residente en Chile desarrolla actividad en Chile, el único país que lo va a poder gravar es Chile, supongamos, ¿sí? O va a decir, el único país que lo va a poder grabar es el que no es residente. En general, recapitulando, si no me equivoco, todos los convenios hoy están previendo un pago, digamos, el crédito de impuesto que se le llama, ¿sí? O sea, esta figura. En una época había diferencia de fuentes, pero después creo que quedaban dos convenios, que era España y Chile, que en los últimos 5 o 6 años se modificaron, o últimos 10 años, el tiempo pasa volando, así que digamos los últimos de entre 6 y 10 años, y se considera pago a cuenta. Entonces lo que sería aplicable este artículo. Pero como consejo, cuando estén analizando alguna renta de fuente extranjera para un residente, fíjense si es que hay algún convenio para evitar la doble imposición y qué es lo que dice ese convenio. Y recuerden que los convenios para evitar la doble imposición, de acuerdo, es decir, los convenios internacionales, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, tienen supremacía legal, ¿sí? Tienen mayor importancia inclusive que la Constitución, ¿sí? Entonces, que las leyes nuestras, entonces, existiendo un convenio para evitar la doble imposición, no se tienen en cuenta las normas del impuesto a las ganancias, sino que lo que se tienen en cuenta son las normas de ese convenio para evitar la doble imposición. Profe, disculpe, Sí. Antes que siga, ¿puede explicar con un ejemplo numérico lo del límite de cuando se cobra el impuesto acá en Chile? Por favor, gracias. Supongamos que el impuesto sin considerar la renta sea 100 pesos. Supongamos que el impuesto considerando la renta de fuente extranjera es 150. ¿Sí? ¿Cuánto es el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado esa renta del exterior? Si sin la renta es 100 y con la renta es 150, quiere decir que el incremento por incorporar esa renta del exterior es 50 pesos. Entonces veo, bueno, a ver, ¿cuánto me cobraron en el exterior?
fueron 60. Puedo tomar como crédito de impuestos 50. ¿Sí? Y los 10 lo pierdo. Ahora, si en el exterior me cobraron 30, ¿cuánto puedo tomar como crédito de impuesto? Hasta los 30 que me cobraron en el exterior. ¿Sí? Eso es lo que se llama el incremento de obligación fiscal. Cada vez que la norma hable de incremento de obligación fiscal, hay que hacer un doble cálculo, sin tener en cuenta esa renta y teniendo en cuenta. Y la diferencia va a ser el incremento de la obligación fiscal. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta hasta acá? ¿O seguimos? ¿Van contestando ustedes? Sí, profe, estaba justo armando el ejemplo. Ahí le mandé a los chicos otro ejemplo. Bueno, perfecto. Bien. En una época lo tenía yo hecho en un Excel y todo, pero bueno, como estamos siempre corriendo con el tiempo, ¿cómo tributan el impuesto a las ganancias los residentes y los no residentes? Acá también hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el residente en el país, y es el que vamos a estudiar durante todo el cuatrimestre, tiene que inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentar una declaración jurada anual del impuesto a las ganancias. En cambio, el residente en el exterior, si no vamos a pretender, el fisco no puede pretender que todo aquel que no viva o resida de manera permanente en el país se inscribe en AFIP. Entonces, lo que ha planificado es un régimen de retención en la fuente. ¿Qué significa? Que este residente en el exterior no se inscribe como contribuyente en la administración, sino que quien le paga le tiene que retener el impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo. Lo vamos a ver después cuando veamos el tema sujeto. ¿Sí? Esto está legislado en el título 5 de la ley, en los artículos 102 a 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del 266.3 al 273 del decreto reglamentario. ¿Sí? Entonces, si es residente en el país, tiene que inscribirse en la AFIP y presentar una declaración jurada anual. Si no es residente, quien le pague va a actuar como agente de retención en la fuente con carácter de pago único y definitivo. ¿Se acuerdan que allá en derecho tributario habían visto que dentro de los sujetos obligados estaban los agentes de retención? ¿Sí? Bueno, tienen que actuar como agentes de retención en carácter sustitutivo de este residente del exterior. Quiere decir entonces que antes que definamos el objeto, hay que analizar dos conceptos. El de residencia, es decir, dónde se encuentra radicado el perceptor de la renta, y lo que sea fuente, es decir, dónde se genera esa renta. ¿Sí? Y empezamos entonces con las complicaciones. Lo de residencia se encuentra en los artículos 116 a 123 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y 281 a 284 del decreto reglamentario, que es bastante complejo, ¿sí? Para analizar solamente el tema de residencia deberíamos contar, no sé, con al menos una o dos clases, lo cual es imposible. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mencionar los conceptos principales para, bueno, definir cuándo se es residente y cuándo no se es residente. Fíjense en que la diferencia entre ser residente y no ser residente es nada más ni nada menos que saber sobre qué rentas tiene que pagar. Si sobre las de fuente argentina o sobre el total de rentas aplicando la renta mundial. No interesa como concepto general, no interesa la nacionalidad del sujeto, sino que lo que interesa es definir si ese sujeto permanece de manera
permanente en el país o no. Y lo hace a través del artículo, y digamos el 116 es el que lo define. A su vez, este artículo 116 define, por un lado, según se trate de personas humanas, sucesiones indivisas o personas jurídicas. Y a su vez, siendo personas humanas, según se trate de sujetos de nacionalidad argentina o de nacionalidad extranjera. En ambos casos, lo que básicamente interesa es la residencia permanente en el país. Si vamos al artículo 116, lo que dice es que las personas humanas de nacionalidad argentinas, nativas o naturalizadas, van a ser residentes en el país, salvo que por algún motivo hayan perdido la calidad de residentes. Fíjense que el 116 lo dice, que van a ser residentes en el país las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto las que hayan perdido la condición de residente de acuerdo al artículo 117. Si vamos al artículo 117, que es otro artículo largo, que se los resumo, después ustedes vayan al artículo a verlo, se va a perder la calidad de residente cuando sean residentes permanentes en el exterior o cuando hayan permanecido más de 12 meses en el exterior en forma continuada. Tanto la ley como el decreto establece cómo se deben contar esos 12 meses, qué sucede si hay interrupciones y desde cuándo tiene efectos la pérdida de la residencia. Supongamos, Miriam Campastro es residente en el país, soy argentina, vivo acá y por lo tanto voy a tener que tributar con el criterio de renta mundial porque soy residente. Pero supongamos Messi. Messi es argentino. Sí. ¿Es residente en el país? Y decimos no. ¿Por qué? Porque vive afuera. ¿Estuvo más de 12 meses afuera? Sí. Dejó de ser residente en el país. Entonces, pese a tener nacionalidad argentina, no es residente en el país y va a tributar únicamente por todas las rentas que haya obtenido en el país, en Argentina, no por las rentas que haya obtenido fuera del país. Es decir, todo lo que gana como futbolista en España no va a estar sujeto a la ley de impuesto a las ganancias argentino. Pero sí todo lo que obtenga, por ejemplo, por derechos de imagen en Argentina o por publicidades en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la generó dentro del país. Ahora, bueno, es lo mismo, fíjense. O supongamos, en el caso de Messi, también un jugador de fútbol, que tiene un inmueble en el país que él le da una renta, ¿sí? Ese alquiler, como el inmueble está en el país, es una renta de fuente argentina. Entonces, por más que no sea residente, va a tener que tributar por el alquiler de ese inmueble en el país. ¿Cómo lo va a pagar? Eso lo vamos a ver después, más adelante, ¿sí? Fíjense, ahora dice, si se trata de personas de nacionalidad extranjera, dice el inciso B del 116, las personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su residencia permanente en el país, o sea, una vez que obtuvo la residencia permanente en el país, ya es residente y por lo tanto tributa por renta mundial, o que sin haberla obtenido, es decir, cuando no tengan todavía la residencia permanente, hayan permanecido en el mismo
con autorizaciones temporarias otorgadas de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de migraciones durante un periodo de 12 meses en el país, supuestos en los que las ausencias temporarias que se ajusten a los plazos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación interrumpirán la continuidad de la permanencia. ¿Qué quiere decir? Un sujeto del exterior que viene a ejercer alguna actividad en el país, ¿sí? En principio decimos, no es residente en el país. Para poder desarrollar una actividad en el país, tiene que tener autorizaciones temporarias. Entonces, cuando esas autorizaciones temporarias excedan los 12 meses, ¿sí? En el año, contado con los plazos y digamos, los permisos de alejarse del país que da la ley y el decreto reglamentario, cuando cumpla 12 meses, deja de ser un residente en el exterior para transformarse en un residente en el país. Mientras es residente en el exterior, o residente del exterior, solamente tributa por las rentas de fuente argentina. Si es un residente en el país, tributa sobre las rentas de fuente argentina y de fuente extranjera. Por ejemplo, un ingeniero brasileño que decide radicarse en Argentina. Si tiene la residencia permanente, va a ser residente en el país, esa residencia permanente se la van a dar las autoridades migratorias. Entonces, del momento que tenga su residencia permanente, ahí va a ser residente en el país y va a tributar sobre las rentas de fuente argentina y de fuente extranjera. Si tiene residencia temporaria, va a ser residente en el país cuando esté por lo menos 12 meses en el país. Mientras no sea residente, va a tributar solo por las rentas de fuente argentina. Y cuando sea residente, va a tributar por las de fuente argentina y fuente extranjera. ¿Sí? Esto lo podemos llegar a resumir dentro de este cuadro. En definitiva, las pantallas anteriores lo que hacen es, en cierta manera, explicar estos cuadros. Pero ustedes fíjense que dice ahí, excepto cuando no tengan residencia permanencia y no tengan ánimo habitual. Fíjense, el mismo 116b, segundo párrafo, dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, las personas que no hubieran obtenido la residencia permanente en el país y cuya estadía en el mismo obedezca a causas que no impliquen una intención de permanencia habitual, podrán acreditar las razones que la motivaron en el plazo, forma y condiciones que establezca la reglamentación. Después lo vamos a ver, es decir, que hay ciertas circunstancias en las cuales pueden no ser residentes en el país, pero sin embargo tributar por esas rentas y tributar solamente por las rentas de fuente argentina de determinada manera, pese a que hayan estado más de 12 meses. Ya lo vamos a ver después. En cuanto a las sucesiones indivisas, recordemos que las sucesiones indivisas están mencionadas en la ley 11.683, que han visto en derecho tributario que se trata de una ficción tributaria, porque es un sujeto que legalmente no existe, pero que la ley 11.683 los considera responsables por la deuda propia y dice en el impuesto, en la medida que las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible. Y en el impuesto a las ganancias, las sucesiones indivisas son sujetos alcanzados por el impuesto que tienen todo un régimen especial y que los vamos a ver, creo que el día jueves. Por tal motivo, la ley define cuándo esa sucesión indivisa va a ser residente en el país. Y lo importante para definir si es residente, es decir, lo importante de definir si es residente o no para saber qué rentas van a estar grabadas. Y en cierta manera,
Lo que sigue el 116C para definir si es residente o no es: se consideran residentes en el país las sucesiones indivisas en las que el causante a la fecha de fallecimiento revistiera la condición de residente en el país de acuerdo con los incisos anteriores. Quiere decir entonces que si esa sucesión indivisa, si el causante, ¿quién es el causante? El causante es el que fallece. Si quien fallece era residente, la sucesión indivisa va a ser residente en el país. Si el causante no era residente en el país, la sucesión indivisa no va a ser residente en el país. ¿Sí? En cuanto a los entes jurídicos, se lo define de los incisos D a F, y en general van a ser residentes en el país todas aquellas sociedades que estén constituidas en el país. No vamos a analizar todas las condiciones, digamos, todo lo que dice ese artículo, porque nos llevaría demasiado tiempo esos incisos, pero lo que interesa es dónde están constituidas. Entonces, una sociedad anónima constituida en el país que tenga una sucursal en Uruguay va a tributar por las rentas obtenidas en Argentina y en Uruguay. ¿Sí? Si la sociedad o la empresa no está constituida en el país, únicamente va a tributar por las rentas obtenidas en el país. Supongamos que se trata de una sociedad uruguaya que tiene un inmueble en Argentina, ¿sí? Bueno, va a tributar impuesto a las ganancias argentino y no sobre las rentas de Uruguay, porque no es residente en el país, ¿sí? Bueno, esto es un poco el resumen. En el artículo 123 tenemos no residentes que están de manera permanente en el país. Y fíjense que decimos que la ley prevé que ciertos sujetos que no sean considerados, no van a ser considerados residentes en el país, pese a que están más de 12 meses, pero van a tributar el impuesto a las ganancias sobre sus rentas de fuente argentina como si fueran residentes, o sea, inscribiendo en AFIP y presentando sus declaraciones juradas, pero considerando únicamente las rentas de fuente argentina. Van a ser generalmente sujetos que representan a países extranjeros o organismos internacionales, o sujetos que, siendo extranjeros, tengan autorizaciones temporarias para estudios o becas, o que estén con motivos de trabajo en el país en la medida que no exceda los 5 años. ¿Sí? Entonces, eso está resumido dentro de esta pantalla. A los cuales, bueno, les pido que por favor, como esto es medio repetición de lo que es el 123, que vean el artículo 123 de la ley. ¿Sí? Ahora, puede suceder que un mismo sujeto sea considerado residente por 2 países. Quiere decir entonces que esa figura se conoce con el nombre de doble residencia. Y ahí, entonces, ¿cómo pagan? ¿Sí? Porque, por ejemplo, no sé, que Argentina lo considere residente y que otro país lo considere, no sé, residente por el solo hecho de estar o por ser de cierta nacionalidad. Bueno, para eso está el 122, qué es lo que se considera. Y fíjense que más o menos lo vamos a ver muy rápido. Dice, en los casos en que las personas humanas que habiendo obtenido la residencia permanente en un estado extranjero o habiendo perdido la condición de residente en la República Argentina, fueran considerados residentes por otro país a los efectos tributarios y continúen residiendo de hecho en el territorio nacional o reingresen al mismo con el fin de permanecer a él, se va a considerar que tales personas son residentes en el país.
Y lo primero que dice, cuando mantengan su vivienda permanente en la República Argentina, ¿sí? En el año 2018 se dictó una resolución general, que es la 4236, que es lo que establece o precisa qué es lo que se entiende por vivienda permanente para el caso, bueno, y centro de intereses vitales para considerar un sujeto como residente o no. Pero puede ser, es decir, que si mantiene su vivienda permanente en la República Argentina y tiene doble residencia, va a ser considerado residente en el país y van a tributar sobre sus rentas de fuente argentina y de fuente extranjera. Ahora, si mantiene vivienda permanente en el país y en el estado que le otorgó la residencia permanente o que los considera residente a efectos tributarios, si su centro de intereses vitales se ubica en el territorio nacional, bueno, va a ser considerado residente en el país. Ese que se entiende por centro de intereses vitales está en la resolución. Ahora, si no se puede determinar la ubicación del centro de intereses vitales, si habitan en forma habitual en Argentina, ¿sí? Se va a considerar que es residente en el país y dice condición que se considera cumplida si permanece en Argentina durante más tiempo que en el extranjero que le otorgó la residencia permanente, ¿sí? Y el inciso de D es la última. ¿Y qué pasa si pasa el mismo tiempo en Argentina y en el exterior? Exactamente los mismos días. Entonces dice, bueno, en ese caso se lo va a considerar residente cuando sea de nacionalidad argentina. Vean todas las demás circunstancias que tiene el artículo 122 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. No sé si hay hasta acá algo, o si arrancamos con fuente, aunque sea el principio. El tema de residencia es bastante complejo. Y como les digo, necesitaríamos una clase completa. Lo que sí nos interesa es que ustedes tengan claro quién es residente en el país y quién no es residente en el país. De todos modos, después en el trabajo práctico se va a ver un poco más también este tema. Profesora, una pregunta. ¿En qué bibliografía podemos ver este tema de residencia? Miren, en las mismas bibliografías que está mencionada en las primeras páginas de acá de este Power, de este PDF, ahí están, dicen qué capítulos tienen que ir a ver de los libros. Ah, lo que pasa es que yo ingresé un poquito tarde y no... Está bien, bueno, dentro del material, por lo menos en toda esta semana, en el material tienen indicado a dónde pueden recurrir para ver cada uno de los temas. ¿Usted sube esta filmina en el Moodle o no? Esto ya está, esta está subida. Ah, bien, bien, ¿sí? Gracias. Creo que está dentro, búsquenlo normalmente, la parte teórica dentro del tema del trabajo práctico. Entonces lo más probable es que esto esté dentro del trabajo práctico número 1. ¿Sí? Que lo más probable es que no esté subido todavía el trabajo práctico, pero que sí tengan visible este PowerPoint. Que no es Power, ustedes lo tienen en PDF. ¿Sí? Bueno. ¿Avanzo, Fernando Joaquín? Sí, contadora, vamos bien. Vamos, bueno. Habíamos dicho que definido el concepto de residente, para ver sobre qué tributa, vamos a ver dónde se tiene que obtener la renta, para después recién ver qué es renta. Y el concepto de renta o de fuente está en el artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Recordemos que fuente significa dónde se produce o se configura el hecho imponible, es decir, que es el aspecto espacial del hecho imponible, y lo tenemos en el artículo 5 de la ley y 10 del decreto reglamentario, donde define qué es lo que se trata como ganancia de fuente argentina. Y en el 124 de la ley
define ganancias de fuente extranjera. En la ley de impuesto a las ganancias tenemos toda una primera parte que lo que analiza es las rentas de fuente argentina. Después tenemos lo que yo les mencionaba a partir del título 8, que nosotros empezamos a ver lo que es residente, la segunda parte de la ley, que es lo que analiza qué es lo que es renta de fuente extranjera, que en la mayoría de los casos es un poco espejo de lo que es renta de fuente argentina. Entonces muchas veces dice, bueno, van a ser renta de fuente argentina, todas las mismas que se tienen en cuenta, o sea, supongamos, qué sé yo, renta de primera categoría, los mismos conceptos que se tienen en cuenta para inmuebles en el país, pero que se hayan obtenido en el exterior. Y debe tenerse en cuenta esto, esto y esto, ¿sí? Es decir, que es como si fueran dos leyes dentro de una misma ley. Por eso es que dicen que no es un solo, el impuesto es uno solo, impuesto a las ganancias, pero como que en el mismo texto hay distintos textos legales. Y vamos a ver el artículo 5 de la ley. Y nos dice, en general, y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes, son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen, vean bien, de bienes situados, colocados, o tengan presente este concepto, utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones ni en el lugar de celebración de los contratos. Entonces, si lo queremos resumir en determinada manera, lo que tenemos que decir es, todo lo que se produzca o utilice dentro del país va a ser de fuente argentina. A contrario sensu, si vamos al 124 de la ley, nos dice, perdón, me fui al decreto, 124 de la ley, nos dice, son ganancias de fuente extranjera, y fíjense en la remisión que yo les mencionaba recién, las comprendidas en el artículo 2, que provengan de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior, de la realización en el extranjero de cualquier acto o actividad susceptible de producir un beneficio o de hechos ocurridos fuera del territorio nacional, excepto los tipificados especialmente como de fuente argentina, y las originadas por la venta en el exterior de bienes exportados en forma definitiva del país para ser enajenados en el extranjero que constituyen ganancias de la última fuente mencionada. ¿Sí? Quiere decir entonces que en principio, todo lo que suceda fuera del país va a generar una renta de fuente extranjera. Pero, no sé si ustedes notaron en lo que leí, que decía, excepto los tipificados expresamente como de fuente argentina. ¿Por qué? Porque en la ley de impuesto a las ganancias, se definen situaciones especiales de fuente que van a ser analizadas más adelante y que están desde el artículo 6 hasta el artículo 14 o 15 de la ley, ¿sí? Pero que lo vamos a ver más adelante cuando hayamos definido mejor el concepto de objeto en el impuesto a las ganancias. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, ustedes bien. El resto, ustedes bárbaro. El resto no les queda más remedio, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. Las situaciones especiales de la fuente son desde el artículo 6 hasta qué artículo?
hasta el 14 o 15. Bien. ¿Sí? Gracias. En realidad el que vamos a ver hasta el 14, porque el 15 es una situación particular. Vamos a analizar hasta el 14, pero lo vamos a ver ya pienso que mañana, hoy ya no, ¿sí? Porque vamos a ver objetos. Bueno. Se ha definido que los residentes tributan por sus rentas de fuente argentina y por sus rentas de fuente extranjera, y que los no residentes tributan por sus rentas de fuente argentina exclusivamente. Pero no hemos analizado quiénes son los sujetos, ¿sí? Sino que los tenemos englobados como residentes y no residentes. Y tampoco hemos analizado casos especiales de fuente, que lo vamos a analizar también más adelante. Pero estamos mencionando el concepto de rentas, ¿sí? Y para eso tenemos que recurrir al artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias es, yo creo que uno de los artículos más importantes de la ley, ¿sí? No pueden no saberlo. Y si les llegamos a tomar en un examen y no saben el artículo 2, ¿sí? Quedaron afuera del examen directamente de entrada, ¿sí? Porque el artículo 2 es básico. Y fíjense, bueno, voy a hacer una aclaración previa, que la ley normalmente habla de ganancia. Y ese concepto ganancia tiene que interpretarse tanto con signo positivo como con signo negativo, ¿sí? Entonces, cuando la ley habla de ganancia, habla tanto del resultado positivo como del resultado negativo. Después vamos a ver qué es lo que sucede con los resultados negativos. Vamos a resumir este artículo 2 porque ya nos quedamos sin tiempo. Y fíjense que este artículo 2 tiene 5 incisos. En el primer apartado, hace una conceptualización de lo que sería renta o ganancia. Y dice, son ganancias tales situaciones. En el segundo apartado, dice, son ganancias tales situaciones. Y de los artículos 3, 4 y, perdón, en los apartados 3, 4 y 5, ¿se acuerdan que allá lejos y hace tiempo, hacia el principio de la clase, yo les mencioné que a partir del año 2018 existían rentas cedulares que si no existieran no estarían alcanzadas? Bueno, son estos 3 incisos, el 3, el 4 y el 5. No sé si arrancar o no arrancar. Bueno, planteemos nomás el primer caso. Fíjense que el artículo 2 veamos esto primero, antes de entrar al artículo 2. No lo leamos al artículo 2. Sí, permítanme decirles que la ley divide las rentas o las ganancias en 4 categorías. La primera categoría, o rentas del suelo, por ejemplo, bueno, que son básicamente el alquiler de inmuebles. La segunda categoría, o rentas de la colocación de capital mobiliario. Por ejemplo, los intereses de un plazo fijo, los dividendos, los intereses de préstamos, incluye el alquiler de cosas muebles, incluye esas ventas de inmuebles que vamos a ver mañana, que es un impuesto cedular, ¿sí? Son rentas de segunda categoría. En la tercera categoría se incluyen lo que son las rentas empresarias. Por ejemplo, todo lo que sea, bueno, los ingresos obtenidos, las rentas obtenidas por sociedades, por empresas unipersonales, por fideicomisos, por, no sé, uniones transitorias de empresas, por simples sociedades, ¿sí?
En principio, todas estas obtienen rentas empresarias de tercera categoría. Y en la cuarta categoría tenemos las que se llaman rentas del trabajo personal. Por ejemplo, los sueldos en relación de dependencia, los honorarios profesionales, las jubilaciones, los honorarios de directores, ¿sí? De administradores de fideicomisos, ¿sí? Todo esto generan rentas de cuarta categoría. ¿Por qué es importante tener claras que existen 4 categorías? Porque el concepto de renta para primera, segunda y cuarta categoría no es el mismo que para el de tercera categoría. El concepto de ganancia para primera, segunda y cuarta categoría, que les anticipo, solamente las pueden obtener las personas humanas y las sucesiones indivisas, son las que encuadran en el artículo 2, apartado 1 de la ley. Los sujetos de tercera categoría van a encuadrar o van a configurar una renta gravada cuando se den los requisitos o las condiciones del artículo 2, apartado 2 de la ley. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener clara estas diferencias. Y fíjense en que yo les dije, primera, segunda y cuarta, únicamente personas humanas y sucesiones indivisas. Tercera categoría puede obtenerla cualquier sujeto, sea sociedad, empresa unipersonal, fideicomisos, sociedades, simples sociedades, ¿sí? UTEs, uniones transitorias de empresas. Y acá, desde ya les voy anticipando, y lo vamos a ver creo que mañana o el miércoles, que no es lo mismo la persona humana que la empresa unipersonal. Ustedes van a ver que es el mismo sujeto, el cuerpo es el mismo, pero tributariamente son 2 sujetos. Para impuesto a las ganancias, son 2 sujetos totalmente diferentes, ¿sí? Pero no los mareo con eso. Vamos a seguir, bueno, ya vamos a entrar. Quiere decir entonces que lo que les estuve diciendo queda resumido en este cuadro. Rentas de primera, segunda y cuarta categoría la obtienen personas humanas y sucesiones indivisas. Tercera categoría, las personas jurídicas y empresas unipersonales, y ustedes tienen ahí indicado cuáles son las referencias, qué artículos son los que abarcan cada una de estas categorías dentro de la ley, ¿sí? Fíjense en que acá solamente estamos en el primer artículo. Durante todo el cuatrimestre vamos a terminar de ver todos los artículos de la ley, ¿sí? O sea que tenemos un largo camino por delante. Bueno, ya no vamos a arrancar con el artículo 2, que sí, con el cual vamos a empezar a partir de mañana. No sé si es que quedan preguntas pendientes o si Joaquín o Fernando. Sí, Miriam, no, las hemos ido contestando, estimo que bien. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, mañana nos vemos entonces de 20 a 22, ¿sí? Por este mismo canal, y ya los contadores ya van a subir, donde les indicó el contador Carrizo, el link para la clase de mañana. ¿Sí? No sé si hay algo que quieran agregar. De mi parte no. Bueno, acá pregunta mañana de 20 a 22. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. El material está subido. Y bueno, si lo tienen también la ley y el decreto. Así que bueno, yo soy de una generación de soporte papel, entonces para mí me gusta tenerlo impreso, pero si a ustedes les gusta tener en una pantalla compartida, lo pueden tener en una pantalla compartida. ¿Sí? Bueno.
Dice, si les choca con otra materia, ¿cómo hacemos? Nuestro horario es de 20 a 22. Nuestro compromiso es respetar el horario con otras materias de nuestro mismo año. Por eso es que tenemos horarios asignados. Ahora, si les choca con materias de otros años, ahí ya no lo podemos solucionar nosotros. Profesora, ¿Sí? ¿las filmenas están subidas en la plataforma Moodle? Está en la plataforma Moodle, búsquenlo, me imagino que está dentro del trabajo práctico número 1. Bueno, Sí, muchas yo no gracias. estoy ahora en la plataforma como para fijarme, porque estoy en otra computadora donde no tengo acceso a la plataforma, pero se supone que está dentro profe, de... está como trabajo práctico número 1, subtítulo, sujeto, objeto y fuente. Perfecto, perfecto, Bueno, ahí está. gracias, profesora. Está en PDF 2 por hoja. PDF, bien. ¿Sí? Bueno, mañana a Milena, mañana volvemos, arrancamos de nuevo con el proceso de ganar. Sí, perdón. Bueno, mañana arrancamos con el tema de resultados tanto positivos como negativos. ¿Sí? Bueno, buenas noches, nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Gracias con todo, hasta luego, buenas noches. Bien. Acá que preguntan si la ley de impuesto a utilizar es del 2019, sí, el texto ordenado 2019, que lo tienen también en la plataforma, que creo que está visible, ¿no? Sí, ese sí. Sí, está visible. Bueno, nos vemos mañana entonces. Chao, chao.